El laberinto del demonio. Joanna Paul. Capítulo 1. Vergel. Érase una vez un laberinto, construido por un dios malvado para confundir y perder a los valientes, y ocultar al mundo un monstruo que nunca debió haber nacido. Era otoño cuando llegaron, y caía la tarde en un crepúsculo espléndido. Todos los anocheceres eran magníficos en Balearia Prodigiosa, donde todo ocurría como en los sueños, de forma exagerada, lenta o frenética, y todo lo vivido a aquel lado del muro dejaba en los corazones una tristeza extraña o una felicidad inexplicable. Una suerte de neblina capaz de confundir la agonía y el gozo. En el ambiente aún cálido, perfumado de aromas silvestres, había una gran quietud. Envuelto en la claridad violeta del atardecer, el salvaje jardín dormía callado y misterioso, con sus macizos de arrayanes, sus calles de rosales, su laberinto de bojes poblado de rotas estatuas de mármol, su fontana, su cascada y sus puntiagudos cipreses que destacaban las negras siluetas sobre la palidez dorada del cielo, como soldados hechizados. El bebedero de pájaros estaba vacío, cosa extraña a aquellas horas en las que debería ser un hervidero de aves bebiendo. El estanque estaba empedrado de nenúfares, y los tardíos capullos florecían en la calle de los rosales blancos. Al fondo, a través de los árboles, se divisaba un palacio de presuntuosa arquitectura, con todos los ornamentos a los que tan aficionados eran los demonios de Formentera, complicados relieves con leones cornudos, hipogrifos, alicornios reales, entrelazados con motivos florales y hiedra labrada en onix. Pero los demonios eran primorosos con la conservación de sus jardines y de sus palacios. Y aún en la distancia se veían las desconchaduras, enormes manchas de humedad y de goteras que habían trazado negros surcos sobre el rosa sucio de la fachada. Las persianas cerradas estaban rotas, despintadas, carecían de listones, y la puerta, adornada de clavos, permanecía hermética, con goznes y cerrojos oxidados por las injurias del tiempo, de la lluvia y del sol, en complicidad con el abandono. Belver no había imaginado precisamente aquel escenario para la que iba a ser la primera vez que su amada Guiomar pisara Balearia Prodigiosa al otro lado del muro. Los señores de Formentera Prodigiosa, tras hablar con ellos frente a mapas imposibles de los asuntos más serios en la zona de los prodigios, tales como los planes de guerra ante el inminente resurgimiento del enemigo eterno de Parellada, les habían agasajado con un maravilloso banquete, y música, y baile, y Guiomar se había enamorado de aquellos seres que amaban tanto los lujos y las excentricidades, como la sangre y el peligro de la batalla. Adonis Adiant, señor de Alayor en Menorca Prodigiosa, les había ofrecido para su disfrute un palacio de su propiedad, cercano a la villa de Silvar, conocido como el Laberinto. Y les había ofrecido una veintena de criados para ayudarles a acondicionar la casa y los jardines. Belver comprendió que había hecho mal al aceptar la casa, pero rechazar los criados no era forma para uno de los reyes de Balearia al otro lado del muro de empezar sus bien ganados días de reposo en la Balearia Prodigiosa. Días que, allí, gracias a la magia de aquel lado del muro, podían convertirse en meses. Mientras Belver forcejeaba por abrir la verja, Guiomar, sentada sobre la pila de muebles y enseres regalados por los tres señores de Formentera para hacer del laberinto un hogar confortable, contemplaba, por encima de los barrotes, entre sorprendida y satisfecha, la hermosura del jardín, a pesar de su descuido. El señor Carritz, la señora Yassione, y el señor Bordiol eran los tres hermanos que gobernaban Balearia Prodigiosa desde Formentera. Guiomar, de origen ayérico, esposa de Belver y reina de Balearia, no era precisamente el ideal de esposa y madre que era habitual en Balearia, aunque quizás sí encajaba bien en el de Balearia Prodigiosa. Alta, hermosa, fuerte, feroz guerrera en la batalla, elegante dama en la corte. Una madre que enseñaba a su hijo, Turisant, a pelear a manos desnudas y a manejar la espada. No era una reina consorte o una esposa obediente que apenas tiene una confusa noción de las cosas, era inteligente y autoritaria, capaz de partir el espinazo a cualquiera que amenazara a su familia o a su reino. Y, sin embargo, dulce como la miel y vulnerable como una mariposa, cuando el amor se apoderaba de ella. Era una mujer enamorada.
tan enamorada que la enloquecía de felicidad, la perspectiva de estar a solas con Beiber por un tiempo, alejada del tumulto de la corte, y con la tranquilidad de haber dejado el reino en las competentes manos del hermano gemelo de Beiber, el rey Ariant, y su esposa Silencio, el hada de Alfabia. De algo tenía que servir que en Balearia reinaran 2 reyes y 2 reinas. Sin duda, pensó, un extraño paralelismo con la Balearia prodigiosa al otro lado del muro, donde gobernaban 3 hermanos, el señor Carritz, la señora Yassione, y el señor Bordiol, y su honorable primo, el señor Adonis Adiant. El señor Adonis Adiant, conociendo bien la fama que Beiber se había ganado como el rey sin miedo, le había desafiado como parte de uno de los muchos juegos a los que el aristocrático demonio era tan aficionado. La voz popular marcaba con un estigma de brujería el palacio cuya posesión le había ofrecido. El laberinto será vuestro para siempre, mi rey, había asegurado el señor Adonis Adiant, si lográis vencer la maldición que pesa sobre él. Sabed que se dice que las noches allá son pavorosas, y que brujas y trasgos celebran ritos, danzas y conciliábulos, y si habéis de hacer caso de las habladurías, el mismísimo diablo vendrá, con su rabo y sus cuernos, a infestar la casa de olor a azufre. Guiomar sonrió al recordar el alegre relampagueo azul en los ojos de Beiber. Beiber era como el plumón de cardo, siempre dispuesto a volar hacia los cielos tormentosos. Qué mejor modo de pasar un periodo de supuesto descanso, que desentrañar un misterio y vivir una aventura. Beiber se acercó a ella. Aún después de tantos años, seguía provocándole un salto del corazón en su pecho en el contemplar la figura de su esposo, sus andares elásticos, su apostura felina, la alegría perversa en sus azules ojos, la sonrisa maliciosa en su boca sensual. Beiber le tomó la cara entre las manos y la besó, y dijo: ¿Ves qué hermoso? Guiomar sonrió. Sí, que es hermoso. ¿Llevaba yo razón?, interrogó él, ahora con sobriedad. ¿No te vas a arrepentir? No me maldecirás si resultan ser ciertas las leyendas sobre este lugar. Ella volvió a mostrar sus perfectos dientes con su sonrisa franca de humilde contento. No es que Guiomar se hubiese metido a discutir con su marido la conveniencia del viaje, aunque su carácter guerrero la animaba frecuentemente hacia la polémica con Beiber. Si algo le gustaba más a Guiomar que hacer el amor con Beiber, era disputar con él. Pero él era muy sensible a las batallas que se libraban silenciosamente en el corazón de Layer. La amaba hasta tal punto que leía en ella hasta una simple vaguedad de un gesto, un esbozo de indecisión de sus escasas palabras, y sobre todo, el silencio turbado en el que había permanecido Guiomar desde que él aceptara el reto de Adonis. Durante la noche, el señor Adonis había hecho gala de su bien merecida fama de orador, y les había contado la historia de la noble dama que había sido la propietaria del laberinto, allá por la época en que empezaron a circular las leyendas sobre su maldición. Yo era solo un muchacho, cuando mi tía, la condesa Donarda, me mandó llamar para hablar de la propiedad, relató Adonis Adiant. Iba a ser la primera que yo tuviera en Mallorca prodigiosa, en un lugar estratégico además, así que no mentiré, la propiedad despertó mi interés. No las tenía todas conmigo cuando fui a ver a la tía Donarda. Era una aristócrata severa, perpetuamente enlutada, no salía jamás de su palacio como no fuera para hacer una breve visita al laberinto, la finca trágica en que su hija Esbertia se agostó en plena juventud. Lo cierto es que acudí, fingiendo un aplomo que estaba lejos de sentir. Oh, tened en cuenta que yo era aún muy joven. La señorial magnificencia del palacio, sus enormes galerías, sus salas adornadas de tapices, cuadros sagrados y retratos de familia, acabaron de amilanarme. Pero mi turbación llegó a su límite cuando me vi en presencia de tía Donarda. Había oído hablar de ella, pero nunca la había visto en persona. Aquella dama pálida y triste imponía respeto con su sola presencia. Más que vieja, se la veía envejecida por una secreta pena que había derrumbado de un hachazo el robusto tronco de su vida. Cuando la vi por primera vez, estaba hundida en su butaca, la nevada cabeza caída sobre el pecho, y las manos, largas y blancas, de una ilustre elegancia insuperable, abandonadas sobre el regazo como 2 prodigiosos juguetes de marfil.
tenía la palabra afectuosa, impregnada de un vago matiz de desencanto y amargura, el gesto reposado y la mirada dulce, pero con una bondad indiferente, impuesta, como si su espíritu estuviese muy lejos y no le importase nada de nada. Me habló con benevolencia afectuosa. Ella necesitaba un heredero para su finca El Laberinto, y había pensado en mí. Pensó que mi reciente fama, recién adquirida en la batalla contra los Ghouls, me avalaba, creyó que yo lograría recuperar el buen nombre y los días gloriosos del palacio, a cambio de ostentar su propiedad. Te paso el testigo, mi buen amigo Belver. Pero si vas a prescindir de los sirvientes que te ofrezco, te aconsejo que no habites la casa principal, sino que te limites a disfrutar de la casa del jardinero. Es bonita y cómoda, incluso alegre. La mandé reformar hace poco, y con los enseres que te proveen mis primos, será un buen hogar para pasar unos meses de descanso, o unos días en las cuentas de Balearia al otro lado del muro. Mi sano consejo es que no toques ni una flor, ni un árbol, ni una piedra, y que no te acerques siquiera a la casa principal. Aquello es terreno vedado para cualquiera con un mínimo de sensatez, jamás bajo ningún pretexto deberías poner los pies allí. Sin embargo, por si tu osadía es mayor que tu sensatez, aquí tienes las llaves. Y Belver sonrió al recordar el gesto jactancioso del señor Adonis Adiant, al poner en sus manos aquellas llaves, con las que lanzaba su reto. Seguidamente, Adonis había dicho: la tía Donarda me confesó que para ella aquella finca era cruel, pues la muerte de su pobre hija, la bella Esbertia, había sido la desgracia más grande de su vida, y allí tuvo lugar. Yo me apresuré a aceptar la propiedad. No había de quererla. Ya lo creo, que la quería. Todo aquello de duendes y embrujamientos era como los fantasmas de la sabana que paseaban de noche por las calles del pueblo, pamplinas para asustar a niños y viejas. Fantasmas. Ja, ja. El hombre en el demonio que tiene buenos puños y la conciencia tranquila no tiene que temer a nadie. Pero bien os digo que algo ocurre en este lugar. Algo que procede de más allá de este mundo. Pasad unos meses deliciosos de descanso en la casita del jardinero, o tentada la suerte. Es vuestra decisión. Ahora, después de meter el carruaje dentro del jardín, trataba Belver de abrir la puerta del pabellón que el señor Adonis había mandado reformar. Al fin, tras no pocos esfuerzos, consiguieron franquear el paso, y penetraron los dos. La primera impresión fue de tristeza, una atmósfera de humedad, de moho, de casa de larga fecha abandonada, les salió al encuentro. La primera estancia del pabellón era una rotonda minúscula, imitación de esos vestíbulos de mármol que se ven en algunos pabellones de caza y lugares de descanso de los parques reales. Columnas de mármol rodeaban el cuarto, rotas, maltrechas, grandes hornacinas, en que faltaban las estatuas, hendían las paredes resquebrajadas, manchadas de musgo, unos lienzos despintados pendían en jirones del techo, mientras que las arañas tejían entre ellos sus colgantes puentes de seda. Pasaron al segundo cuarto, una habitación pequeña, baja de techo, con muros encalados y una gran ventana de cuarterones que cerraba mal. También la humedad y el abandono habían hecho estragos en ella, pero así todo, era más habitable. Junto a esta salita había una alcoba muy pequeña, y luego la cocina. Y nada más. Oprimida de pronto por una sensación angustiosa de tristeza, por un presentimiento supersticioso de desgracia, Guiomar sintió el ansia de respirar aire puro, y salir al jardín. El ambiente tenía una dulzura adormecedora, de la tierra subía un vaho de humedad lleno de fragancias, y en un triunfo de aromas morían las últimas rosas en los rosales. Sobre el cielo azul oscuro, espolvoreado de estrellas, se destacaban las negras siluetas de los cipreses. Y por detrás de los cipreses, enorme, redonda, teñida de sangre, una luna de presagio nefasto se alzaba lentamente. Adonis Adiant tenía razón, algo más allá de este mundo habitaba el lugar. Algo capaz de provocar aquella desazón en el ánimo de la reina más valiente que el mundo haya conocido. Por eso, cuando Belver fue a su encuentro,
Le abrazó como jamás antes lo había hecho, y él se extrañó de que ella hubiera perdido por un momento su valor noble y firme, y se refugiara en sus brazos, como un pajarillo tembloroso, y aquello más que todo lo demás, fue como un aliento helado que soplara sobre él y lo hiciera estremecerse un momento. Capítulo 2. La estancia prohibida. He cambiado el orden del tiempo. He vuelto el mundo del revés y todo lo he hecho por ti. Estoy agotado de vivir según lo que tú esperabas de mí. Mi voluntad es tan fuerte como la tuya y mi reino igual de grande. Tan solo témeme, ámame, y yo seré tu esclavo para siempre. Apoyada en el quicio de la puerta, Guiomar miró cómo se alejaba la anciana. Su silueta de aquelarre destacaba sobre el fondo hostil de los campos cubiertos por la helada. El cuerpo sarmentoso, cubierto de espantosos harapos, de la pordiosera, sus ojos de lechuza y su nariz ganchuda, no armonizaban con el bosque grandioso que rodeaba la mansión y sus jardines, ni con la magnificencia que tenía todo aquel lado del muro. Aquella era la única bruja que viera en los 2 meses transcurridos desde su instalación en el laberinto, y los únicos fantasmas, los que ya evocaba con las extrañas historias que Guiomar no acababa de comprender pero que le apasionaban con un interés malsano. Aquellas patrañas siempre giraban en torno de los mismos hechos, la historia del abandonado palacete y de la agonía misteriosa de sus 2 dueñas, la condesa Donarda y su joven hija Esbertia. Se mezclaban briznas de verdad con follajes de fantasía popular, excitadas por arcaicas prácticas de hechicería. La condesa Donarda había vivido en los tiempos del rey Ader VII de Parellada. Su belleza peregrina triunfó en la corte galante, traspasó fronteras, llegando a Balearia al otro lado del muro, donde escandalizó un poco en los tiempos previos al reinado de Berenguer, el padre de Arián Tiberider, y después de algunos pecaminosos devaneos, un día, sin saberse la razón, tal vez porque su femenil vanidad se resistía a doblar el cabo de la edad peligrosa, fue a sepultarse en aquella olvidada mansión. Se fantaseó mucho acerca de aquel extraño y repentino retiro, le achacaron no sé qué misteriosos tratos con Foscor, la diosa oscura, o con el diablo, que nada tiene que ver con la raza de los demonios, excepto que los humanos envidiosos del poderío de estos, le atribuyen cuernos a aquel, y crearon sobre ella una leyenda oscura, poblada de ritos nefandos. Algunos muñequitos de cera, más unos cuantos libros de ciencia secreta y de práctica libertina, hallados después de su muerte, acrecentaron las sospechas. La violación de su sepultura y la desaparición del cadáver acabó de confirmar la leyenda. Esbertia fue la hija única de la condesa. Nobles y plebeyos cayeron siempre prisioneros en las redes del raro encanto de sus ojos verdes y de la sonrisa de sus labios rojos. Tenía una blancura de nardo y una gracia efímera, voluptuosa y apasionada. También ella anduvo errante por el mundo, por los mágicos paraísos que crearon los demonios, y también en una hora de hastío vino a refugiarse en el laberinto. Qué misterioso drama tuvo lugar entre los muros del palacio. Solo la condesa y algunos viejos servidores fueron testigos, y ellos callaron herméticos. Esbertia empezó a adelgazar, a marchitarse en plena juventud y a entristecerse. Una melancolía invencible se apoderó de su ánimo, sus ojos se enturbiaron y acabó por desaparecer. Solo muy de tarde en tarde se la veía pasear lánguidamente por el jardín, cubierta de joyas refulgentes, de sedas y de encajes. Por toda Balearia prodigiosa, comenzó a correr el rumor de que la hija de la condesa estaba poseída por el diablo, o aún peor, por la diosa del mal, Foscor. Qué lúbricas escenas de locura se desarrollaron entre la damisela, el cornudo amante de las pezuñas de chivo y la malvada diosa corruptora. Nadie pudo averiguarlo jamás, pero los rumores llegaron a ser tan insistentes que incluso empezaron a llegar desde el otro lado del muro algunos ancianos del conclave, y devotas sacerdotisas de Celbel, que exorcizaron a la poseída, y conjuraron a la maligna diosa Foscor entre bendiciones y rociadas de agua bendita, para que abandonase su víctima. Más tarde se oyeron los gemidos de la infeliz, y los físicos ayers sucedieron a los religiosos. La casa olía a éter, a antihistérica, a azahar. Un oído indiscreto creyó percibir un día, a través de la puerta de un salón en que la madre y cierta eminencia ayérica celebraban consulta, la voz de la dama,
que desgarrada, amarguísima, pero firme, enérgica, con resolución inquebrantable, afirmaba entre sollozos: nunca. Antes muerta. Antes tendida en una caja entre 4 hachones. Al fin, las visitas facultativas cesaron, y sobre la casa impregnada de fuerte olor a remedios aéricos cayó un silencio de plomo, solo interrumpido por los aullidos de la enferma a quien el diablo o la mismísima Foscor visitaban a las altas horas de la noche. Era algo horrendo, trágico y misterioso, aquella ficticia calma, en que los alaridos angustiosos, desesperados, se alzaban como una imploración suprema en la paz nocherniega. Y mientras la condesa, horrorizada, rezaba, Esbertia se revolcaba en el lecho en atroces crisis de desesperación. Al fin murió. La bruja, en apariencia sin conocer la verdadera identidad de su hermosa oyente, contaba estas historias a la reina Guiomar, entreverándolas de pintorescos episodios, de filtros y bebedizos, de fórmulas cabalísticas y conjuros mágicos, en que se mentaba a Senius Montroy, el de la sabiduría, y a los señores demonios de Formentera, hablando de Yaderm VII y del príncipe de los hechizos, el taumaturgo de Mortitz, del venerado rey Berenguer y de otras cosas de romance. Y en el fondo de todo aquello, vivía una fuerza desconocida, violenta, arrolladora, capaz de agostar las vidas en flor. Guiomar había vuelto a la puerta del pabellón, y por un instante había envidiado a Belliver, quien había salido de caza con el señor Carritz, y el señor Bordiol. Guiomar había rehusado participar, pensando que quizá a lo largo del día, como muchas otras veces, acudirían a visitarla la señora Yassione, o la señora hermana de Adonis Adiant, la bella Magnolia. Ninguna había venido, tan solo la anciana pordiosera, que a cambio de un buen trozo de queso, un poco de jamón curado, pan fresco y algunas piezas de buena fruta, le había regalado sus historias. Y así permaneció perdida, Guiomar en penosa divagación, presa de aquellas perezas anonadadoras que le acometían desde que habitaba allí. La mañana tenía un melancólico encanto en el gran jardín. Sobre el cielo de turquesa brillaba un sol pálido. Los árboles, la mayoría de ellos desnudos de sus galas, se retorcían esqueléticos, solo los cipreses dibujaban sus pináculos sobre el fondo claro, imperturbables guardianes, como soldados entrenados que no vivieran para otra cosa sino para hacer la guardia de la mansión y sus misteriosos jardines. Guiomar estaba triste. Acostumbrada al trajín de la Almudaina, el palacio real de Palma al otro lado del muro, donde se hallaba rodeada de gente a todas horas del día y de la noche, donde seguía de cerca el proceso que convertía a su hermoso hijo turisante en hombre, donde siempre había algo que hacer en compañía de su amiga, casi hermana, la alegre reina Hada Silencio, aquella soledad y aquel silencio augusto la inquietaban. Imágenes turbadoras, desconocidas hasta entonces, poblaban sus sueños. Las historias evocadas por la mendicante despertaban en ella una curiosidad malsana, un deseo vago de saber, y la casa, con su prestigio de misterio, la tentaba. ¿Qué habría detrás de aquellos postigos siempre cerrados? Porque la prohibición disfrazada de jocosidad del señor Adonis Adiant. ¿Qué huellas quedaban de la condesa Donarda y sobre todo de Esbertia? Sentía algo que alentaba cerca de ella. Foscor la rondaba, algunas veces, en medio de la calma de la noche, se despertaba sobresaltada, creyendo sentir en la piel el roce de unas manos frías, y veía fosforescer en las tinieblas 2 ojos de brasa que la miraban, anhelantes. El misterio se había instalado en su existencia, y sentía tras la puerta cerrada algo terrible que la atraía con fuerzas sobrehumanas. Hasta su mismo amor por Bellver parecía estar cambiando. Ya no era aquella entrega apasionada, aquel furor ardiente que la aturdía, era una ternura temerosa y vulnerable que la hacía apretarse contra su pecho y buscar sus labios en un anhelo infinito de amparo. Ella, la reina guerrera, buscando protección masculina. Él también pareció transformarse. Al principio de llegar al laberinto, mostraba un inagotable caudal de salud y de alegría, un júbilo ruidoso y pueril, con el que en apenas 2 días, transformó por completo la casita del jardinero en un lugar alegre y colorido. Pese al consejo de Adonis Adiant, Bellver había empezado a explorar el jardín y a arreglarlo, incluso realizaba incursiones de largas horas en el palacio prohibido. Hasta que un día,
de pronto, regresó como mermado, reconcentrado y taciturno. Y desde entonces parecía invadido por una melancolía soñadora, que le hacía deambular por los jardines en interminables días de inacción. Permanecía largos espacios de tiempo sin hacer nada, con los ojos perdidos en el vacío, o bien leía trabajosamente en unos libracos viejos hallados en un desván. Había perdido el apetito magnífico de hombre primitivo y su sueño no era ya el descanso reparador del guerrero activo, sino un dormir ligero, poblado de sueños y cortados por un despertar sobresaltado. Por eso Guiomar suplicaba al señor Carritz que les visitara tan a menudo como pudiera, no solo para traerles buenas viandas, sino para entretener a su esposo en cacerías, torneos, algún paseo por la bellísima Mallorca prodigiosa, o cualquier otra empresa que implicara algún tipo de actividad. Lo que más temía Guiomar era que el amor que Belver había sentido siempre hacia ella parecía haber cambiado también, y en vez del impulso fuerte y apasionadamente masculino, era una cosa nueva, morbosa, llena de temores, de vagas sospechas y dudas. Guiomar vio que Belver y sus nobles acompañantes habían llegado. Ella salió a despedirlos, mientras Belver se ocupaba del caballo, y luego, ya en la casa, lo vio venir hacia ella, el arco colgado del hombro y la hermosa cabellera negra ondeando al viento. Guiomar se percató por primera vez de que había adelgazado y palidecido. Su cara de piel de muchacha se había demacrado, no ostensiblemente para cualquiera, pero sí para ella que tanto le amaba. Guiomar veía cómo los huesos empezaban a marcarse sobre aquella piel eternamente juvenil y fresca, piel luminosa de ayer feliz. Los prodigiosos ojos azules en los que siempre caía una lluvia de estrellas, se habían hundido ligeramente bajo las ráfagas oscuras de sus cejas, y sus labios sensuales se contraían en una extraña tirantez. Parecía agitado, inquieto, y como Guiomar, propenso ahora a alterarse ante cualquier inquietud, cualquier ruido. Belver le dijo a Guiomar que tras dejar el caballo en el establo, había venido dando una vuelta por el jardín, y había encontrado caída en el suelo una de las persianas de la casa. No sé si habrá sido el aire, dijo Belver con voz turbia. No sería extraño que el aire arrancara las carcomidas maderas. Lo creo más probable a que sea obra del desaguisado de merodeadores nocturnos de la aldea, no sé qué significa. ¿Qué va a significar?, dijo Guiomar, intentando sonreír. ¿Por qué ha de significar algo?, añadió. No lo sé. ¿Es el aviso de un golpe del destino? ¿O es solo un desperfecto fácilmente reparable? Guiomar le observaba con preocupación. Estaba inquieto, perplejo. Él la miró a los ojos, como solicitando consejo, más por una de esas fórmulas que nos dicta la perplejidad, aunque siempre cabía esperar ayuda de la brava Guiomar. Y Guiomar no le decepcionó, su valentía no podía ser vencida por aquel sobrenatural acoquinamiento que los abatía a los dos. Aquel y no otro era sin duda el maleficio que pesaba sobre el laberinto. Es preciso entrar en la casa, dijo ella. Pero esta vez yo te acompañaré. Quizá Adonis no bromeaba cuando nos advirtió que no lo hiciéramos, comenzó a arguir él. Pero con extraña evidencia Guiomar adivinó los peligros. Como si el velo que cubría su pensamiento se hubiera rasgado de improviso, halló argumentos y palabras con que expresarlos. Ni Belver era capaz de explicar qué le desazonaba tanto en la casa, pero evidentemente necesitaba vencer en aquella apuesta contra el señor de Alayor. La prohibición, eran palabras del propio Adonis Adiant que exageraban la situación, precisamente para regodearse por haber vencido en aquel absurdo juego a uno de los reyes de Balearia. Al más temerario, por cierto. Guiomar seguía hablando, sus palabras hallaban eco en un secreto deseo que germinaba en el espíritu de Belver. Al fin se dejó vencer, murmurando. ¿Vamos allá? Al penetrar en el pequeño peristilo que servía de entrada a la casa, los dos estaban turbados y sentían latir precipitadamente su corazón. Como los niños de los viejos cuentos que, desobedeciendo a sus padres, abren la puerta de la habitación prohibida, y se disponen a explorar el misterio, ellos, faltando a la consigna del señor Adonis Adiant, iban a violar el secreto de aquellos muros, tras los que dormían las dolientes sombras de la condesa Donarda y de Esbertia.
La antesala constituía la minúscula rotonda, rodeada de columnas de mármol con capiteles dorados. El suelo estaba cubierto de baldosines blancos y rojos, y en el centro, un hermoso demonio adolescente de mármol se miraba en el tazón de una fuente sin agua. Había allí un violento olor a cueva, que daba una penosa sensación de abandono. Abrieron otra puerta, disimulada con espejos, y hallaron un gran salón flanqueado por dos gabinetes tapizados de damasco, uno rosa, azul el otro, frívolos y galantes, del que solo les separaban unos arcos sostenidos por pilares de piedra con vetas de citrino. Era una sala grande y baja de techo. Las paredes, forradas de mosaico de nácar y adornadas con áureas conchas y guirnaldas florales, obedecían a la moda parelladense. Retratos de empolvadas damas y galantes demonios y amanerados paisajes pendían de rojos cordones de seda. Un anfitrite surgía de las aguas en un medallón que ocupaba el centro del techo. Barrocos abatanes sostenían exquisitas esculturas y candelabros de bronce. Los muebles, de dorada talla, eran grandes y amazacotados, y un arpa descansaba sus cuerdas, semicubierta por un tapete bordado de seda. Pero el tiempo inexorable, ayudado por el abandono, había puesto su pátina en las cosas. Las teselas de nácar de las paredes amarillentan, los dorados estaban descascarillados y maltrechos, y habían perdido su esplendor. El suelo, de incrustadas maderas nobles, lucía opaco, mortecino. Los retratos y los paisajes estaban cubiertos por una neblinosa capa de polvo. Anfitrite, arrugado el lienzo, aparecía deforme, monstruosa. Unos extraños aparatos, que Bedver reconoció como relojes, a los que los demonios eran muy aficionados, aparecían todos ellos parados en horas enigmáticas, inquietaban como mudas interrogaciones, y en las barrocas jardineras las plantas resecas tenían un aspecto de desolación opresora. Guiomar, extasiada ante aquel lujo amable y maltrecho, llena de curiosidad, había olvidado sus inquietudes. Bedver examinaba las ventanas, buscando aquella de la que se hubiera desprendido la persiana arrojada al jardín. Todas estaban intactas. Volvió al lado de su amada. Aquí no ha sido. ¿Y ahora qué hacemos? Ella volvió a tomar las riendas de la situación, haciendo acopio de aquella resolución que siempre había sido natural en ella, como una fuerza ciega de la naturaleza. Continuemos. Pero, objetó él, vacilante. Evidentemente, la antigua guerrera había vuelto. Una vez dentro, más vale seguir adelante. No quiero salir de aquí sin resolver ese pretendido misterio, quiero poder reírme de Adonis Adiant. ¿Tú no? Bedver sonrió pálidamente, aquella era su Guiomar. Salieron a un gran pasillo, decorado más modestamente, pero formando un todo armónico con el salón y los gabinetes. Allí había dos puertas más. Abrieron la primera, el cuarto de la condesa. Frío, triste, conventual, tenía por todo mueblaje una cama dosel, con colgaduras de seda granate, una cómoda y algunas sillas, y por todo adorno una enorme representación de la diosa Cerbel, la creadora, flotando en un cielo azul oscuro y sosteniendo en una mano el orbe de la tierra, y en la otra la luna. También allí estaban intactas las ventanas. Volvieron a encontrarse en el corredor. Ante la puerta de la otra habitación, se detuvieron. La voz de Bedver tembló. Ya estuve aquí antes, y por alguna razón no pude traspasar el umbral. Esta es la alcoba de Esbertia. Súbitamente asustada, Guiomar balbuceó. Será mejor que lo dejemos aquí. No, no, dijo él. No pude entrar. ¿Por qué no pude entrar? Soy el rey sin miedo. Quédate detrás de mí. El pestillo se había enmohecido, y costaba trabajo franquear el paso. Al fin, en un esfuerzo de Bedver cedió, y los batientes se abrieron de par en par. Retrocedieron por instinto, esperando quizá una súbita aparición infernal. Pero si Foscor estaba allí, no se dignó presentarse y solo se ofreció a sus ojos el más bello nido de amor que una mujer artista y apasionada pudo soñar. Era allí donde faltaba la persiana, y a la luz pálida que se filtraba a través de rosadas cortinillas,
aparecía el refugio en ideal sinfonía de sedas pálidas, terciopelos y gasas. Sobre los muros de damasco rosa muy pálido, antiguos malinas, formaban pabellones sostenidos por dorados lazos. Grabados libertinos de bellas damas de pequeños y enroscados cuernos sorprendidas en el recato de los boscajes por robustos faunos de patas de chivo, coquetas diablesas que en la enguirnaldada elegancia de la alcoba se desnudaban ante los ojos concupiscentes de un demonio que permanecía vestido con armadura, gentiles doncellitas para quienes los jardines del Trianón eran frondas de Pafos y de Citerea, todos ellos pendían encerrados en dorados marcos de talla. Un siquís de 3 lunas se abría en el centro de un muro, muebles llenos de cajoncitos y secretos parecían guardar no sé qué misterios pecadores, mientras sobre sus tableros de marquetería danzaban las figuritas de porcelana importadas de algún exótico país oriental, y ocupando el centro de la estancia, el lecho, un lecho muy bajo de palo de rosa y bronces, era en su apoteosis de batistas, sedas y encajes. Como un altar de Eros. Ante la ventana, la mesa de tocador sostenía ringleras de frascos en los que se habían evaporado los perfumes, dejando al fondo un pozo oscuro, y entre peines, cepillos, bruñidores y otros instrumentos de embellecimiento, se veía caída una coronita de blancas rosas de terciopelo, que debió de servir para embellecer la frente de Esbertia. Y todo aquel galante interior se hallaba agravado de un mohoso olor a perfumes rancios, a flores marchitas, a éter, el angustioso olor a podredumbre e incienso de las cámaras mortuorias. Guiomar habíase aproximado al tocador, y miraba, reflejado en la luna orlada de cincelada plata, su rostro, y se avergonzó de la expresión necia y con ojos de pájaro asustado que le devolvió el espejo. Con cierta rebeldía, sus exquisitos dedos, aquellos dedos elegantes que por nada del mundo parecían capaces de blandir una espada, se apoderaron de la corona y la posaron sobre sus gloriosos cabellos rubios. Sonrió. En aquel instante, se vio en el espejo rodeada de rosas, y vio reflejarse en el azogado cristal, un rostro tras el suyo. 2 ojos azules y ardientes brillaron con una lluvia de estrellas, y sintió unos labios de fuego que se posaban en su cuello. La voz de Belliver suspiró. «¡Qué hermosa eres, mi reina!». Capítulo 3. El secreto. Cuidado. He sido generoso hasta ahora. No quieras saber cuán cruel puedo llegar a ser. Por 100ª vez, Guiomar se acercó a la puerta y escuchó nada. Fue entonces al balcón y apoyando la frente en los cristales, trató de adivinar, en la semioscuridad, la silueta de Belliver. Nada. Anochecía. Desde las 3 de la tarde había dejado de nevar, y un cielo gris, negruzco, cubierto de espesos nubarrones, pesaba anonadante sobre la tierra. El jardín, bajo el sudario de nieve, tenía un aspecto trágico y desolado. Al otro lado de las tapias, el bosque se alzaba como una muralla blanca, inaccesible. No decían que en Balearia prodigiosa nunca duraban las nevadas más allá de 2 o 3 días, lo justo para divertirse con la novedad de la nieve. Guiomar, sobrecogida por el silencio y la soledad, cerró las maderas del balcón y encendió la lámpara de aceite, que esparció su claridad, primero amarillenta, vacilante, luego intensa, por el divino nido de amor. La antigua guerrera echó unos troncos en la chimenea, y temerosa, inquieta, se sentó a la vera del fuego. La profanación se había realizado. La sed de aventuras, y sobre todo, el deseo de vencer al engreído señor de Alayor en aquella apuesta, llevaron a Belliver a insistir en abandonar el pabellón del jardín para instalarse allí aquellas últimas semanas antes de regresar a su reino en Balearia. Lo destartalado e inconfortable del resto de la casa les recluyó en el santuario, la alcoba de Esbertia. Solo iban a permanecer allí unos días más. Dormían abajo, en la pequeña antesala, pero pasaban las veladas en el cuarto de Esbertia. En un principio él, que era siempre el inconsciente, el temerario, el rey sin miedo, tuvo algunos reparos, poniendo por encima de su afán de vencer a Adonis adiante el temor a que algo de lo que les contaba fuera real y supusiera un peligro auténtico para su amada Guiomar. Pero ella se sentía atraída por una fuerza irresistible y halló razones y palabras con que apoyarlas. Sin embargo, había algo a lo que él insistía en negarse,
y ese algo era violar el secreto de aquellos muebles, abrir los cajones, los armarios, los cofrecillos, todos los sitios donde dormía, el porqué del embrujamiento de Esbertia. Guiomar estaba inquieta ante la larga ausencia de su marido, que había salido para tomar un poco de aire fresco y ejercitarse con la espada, ejercicio que llevaba tiempo sin practicar. Belliver llevaba toda la tarde fuera. Guiomar se acercó a la puerta, la abrió, y exploró la galería, sumida en silencio y tinieblas. Una bocanada de frío y de olor a abandono le azotó el rostro y le hizo retroceder estremecida de misterioso pánico. Otra vez, sola en la estancia, paseó los ojos azorados por los rincones, como si esperase ver surgir de ellos el secreto. Al fin los detuvo en una batán de ricas maderas, adornadas de bronces y porcelanas. Allí estaba la clave. Se acercó al mueble y lo examinó curiosamente. No tenía llave ni vestigios de cerradura, que, indudablemente, quedaba oculta por los bronces. Sus dedos tantearon los adornos, y de pronto, como por obra de magia, sonó un débil crujido, y la compuerta se abrió lentamente, dejando ver el interior lleno de minúsculos departamentos, cerrados con esos cándidos secretos que tanto gustaban a los demonios. Repuesta del primer pavor, la curiosidad venció al miedo supersticioso, y abrió un cajón. Cartas atadas con cintas de colores, flores marchitas, pedazos de cinta. Abrió otro, unas cartas, retratos de un guapo mozo de adornados cuernos, apuesto y fanfarrón, una corona dorada con 2 cierres de piedras preciosas, un libro de versos. Deletreó, amor. Ya solo quedaba el departamento central, que fingía la puerta dorada de un misterioso alcázar. Una ligera presión aún y la puertecita se abrió, dejando caer una avalancha de pergaminos, libros, muchos libros, y miniaturas coloreadas de gentes desnudas, grabados de un libertinaje obsceno, figuras ambiguas, extrañas, inquietantes, gentes que se retorcían en posturas inverosímiles, monstruos nunca vistos. Y todo ello, en una apoteosis, en una exaltación ferviente, apasionada, mística, casi diabólica de la carne. Guiomar cerró los ojos para no ver aquello, pero el ruido de alguien que entraba se los hizo abrir con sobresalto. Su esposo. Entró Belliver aterido de frío, y se acercó a ella, que le reprochaba quedamente. ¿Cuánto has tardado? No contestó él, y la estrechó entre sus brazos. Fue una caricia larga, voluptuosa, impregnada de deseo, en que los labios subían de la boca a los ojos en suave cosquilleo, y tornaban a descender hasta la boca, para posarse allí voraces, en un lento sorber de vida. Ella, a su vez, caída sobre el pecho de Belliver, se abandonó en un arrobo sensual, con un deseo loco de que la tomara allí mismo, de que la macerase, la anonadase en una caricia de macho fuerte y vencedor. Aunque muchas veces se habían amado con una pasión ardiente y desenfrenada, aquello tenía algo extraño. Tenía un pozo enfermizo, desesperado y triste, era como un monstruo de 100 tentáculos y sed inaplacable, era como un abismo que no se cegara nunca, era como un mar sin fondo, era aún más misterioso e inquietante que aquello que los demonios llamaban voluptuosidad, y los beatos seguidores de Ferbel llamaban pecado. De pronto, Belliver rompió el abrazo y se acercó al mueble. ¿Por qué? Comenzó a interpelar con el ceño fruncido. Guiomar se enfrentó a él con decisión, ya era hora de regresar a casa. Ya era hora de acabar con aquel pretendido reposo, y ya era hora de vencer en la apuesta contra Adonis Adiant, y declararse honorablemente vencidos. Belliver ya no la escuchaba. Cautiva su atención de las miniaturas y los pergaminos coloreados, se había puesto a examinarlo todo. Guiomar, lentamente, se acercó a él, y juntos comenzaron nuevamente el registro. Representaciones de la Sagrada Tríade, con el dios Padre Aratar y sus hijas Ferbel y Foscor en bellas formas humanas, completamente desnudas. Mitos del mundo antiguo, aristócratas demonios con doncellas diablesas en las más variadas e imaginativas posturas, practicando todo tipo de sexo. Turbadoras imágenes que desfilaban en una sucesión de desnudos bellísimos o lamentables. Y mientras la luna visitaba a Eudimion en su encantadora gruta y Parsifal se entregaba al toro, Pan fecundaba a una cabra,
y Alcmena ofrecía a Zeus el banquete de sus senos desnudos, y los ancianos eran tentados por Foscor la corruptora en su sagrado conclave. Había acabado la serie de dibujos, y poseídos ahora de una ansia loca de saber, era el secreto de las cartas lo que violaban con la macabra voluptuosidad de los necrófilos profanadores de sepulturas. Desatadas las cintas, los trozos de pergamino, quebradizos por los años, mostraban los largos periodos, apasionados, tiernos, incoherentes. Belver leía con trabajo la recargada caligrafía típica de los demonios. No puedo vivir sin ti, decían aquellos trozos de letra nerviosa y apretada en uno de los párrafos. A todas horas del día y de la noche tengo tu imagen adorada ante mí. No es la sensación dulce y resignada del bien perdido, es algo tormentoso, violento, asolador, algo que seca mis sesos y pone calentura en mis venas. Siento la obsesión de tus ojos, de tus labios, de tu cuerpo todo, la obsesión atroz, alucinante, de la voluptuosidad exquisita, única, que brota de cada uno de tus gestos, que flota en la más leve de tus sonrisas y se diluye en la luz verde de tus miradas. Ah, la obsesión de la voluptuosidad que sala tu cuerpo como un perfume perverso y embriagador. Otro decía. Porque para nosotros el amor no ha sido nunca esa cosa sentimental y melancólica que es para otras gentes. Para nosotros, el amor ha sido una batalla que ha tenido mucho de horror, para nosotros, el amor ha sido un fuego infernal, devorador, doloroso y sublime, inmundo y divino. Ah, el amor, tu amor, el amor único, hecho de llamas del infierno, de cieno y de luz. Ah, el portentoso encanto de tu cuerpo moldeado para el placer, el sabio anhelo de tus brazos, el arcano delicioso de tus labios. En otra aún. No puedo más. Hoy, en la horrible soledad de mi alcoba, he invocado a Foscor, le he pedido el bien de tu cuerpo en cambio de nuestras almas. Para nosotros, el alma no ha sido más que la lucecilla temblorosa que ha iluminado los ritos nefandos de la carne. He pasado una noche atroz. Horas y horas, he llamado a la diosa oscura, pidiéndole que me envíe al diablo, si no quiere venir ella. Me he revolcado en el lecho, como un perro rabioso y he gemido tu nombre. Esbertia. Esbertia. Te necesito, tus labios son la única fuente en que puedo apagar mi sed de amor, tus ojos los únicos faros que pueden guiarme en la oscura noche de mi alma. Dejaron de leer. Un río de lava ardiente corría por sus venas, una sensación de anhelo, pleno de angustia y de delicia, desconocido hasta entonces, se adueñaba de ellos. En los ojos de Belver había fulgores de coraje, y en las mejillas de Guiomar rosetones de fiebre. Sentían el vago pavor que anuncia la presencia de la diosa corruptora, pero una fuerza desconocida, superior a su menguada voluntad, les impulsaba a seguir siempre por las ardorosas veredas de aquella vida, en que se internaban como en un jardín maldito. Tendieron las manos temblorosas, y abrieron otro cajón. En el fondo, había un pequeño estuche cuadrado, envuelto en un trozo de seda, con una palabra escrita, ¿no? Esbertia. Apretaron el cierre y una miniatura prodigiosa se ofreció a su vista. Sobre el fondo clásico de un jardín pagano, una mujer toda desnuda, en el triunfo de su belleza admirable, jugaba con un cisne. Era blanca como la leche, grácil, aérea, casi irreal. En sus pupilas verdes dormían las aguas de un lago misterioso. Tenía los pechos erguidos, suave la línea del torso, largo y fino el cuello y rubio el cabello, prendido por una dorada corona. Los dos permanecieron mudos, estáticos, ante la aparición. De improviso, los ojos de Belver se clavaron, alucinados, en Guiomar, mientras murmuraba. ¿Qué brujería es esta? ¿Eres tú? Guiomar buscó maquinalmente la corona vista antes en el Museo de Recuerdos. La encontró y se la colocó sobre su maravilloso cabello. Belver la miraba, embelesado, y preso en una fiebre de deseo, dijo. Desnúdate. Guiomar nunca había sido pudorosa, ni convencional, aunque sabía parecerlo cuando la etiqueta de la corte baleárica lo requería. Lejos, muy lejos de toda idea convencional, perdida en un extraño laberinto, obedeció.
fue como una de aquellas atroces ironías con las que los artistas demonios flagelan los desvaríos humanos, agravada ahora por la exquisita elegancia del fondo. Las prendas iban cayendo hasta que, libre de velos, el espejo reflejó la soberbia figura desnuda de la reina Guiomar. Belver, que se había desprendido también de todos sus atavíos, los ojos brillantes y las manos temblorosas, saltó sobre ella y la tendió sobre el lecho de sedas y encajes. Capítulo 4. El jardín de Foscor. El amor no es la soledad del laberinto. El amor es el laberinto donde la soledad desaparece. Gesione cabalgaba como se dice en las leyendas que cabalgan las furias. Sus hermanos, Carritz y Bordiol, se mantenían un poco por detrás de ella, y procuraban que su conversación no llegara a sus oídos, y mucho menos sus risas. Su primo Adonis Adiant, que era quien les había avisado, se les había unido en la ciudad de Inca, pues había querido salirles al encuentro para explicarles mejor la situación. Gesione no le ocultó su cólera, y en cuanto su noble primo la saludó, ella le sacudió un formidable puñetazo en la mandíbula que lo lanzó varios metros hacia atrás. Carritz y Bordiol habían acudido a levantarlo, el primero preguntándose en voz alta si le quedaría a su noble primo algún diente en su sitio. «No sufras por él», dijo Gesione. «He estado casada con ese tipo y le conozco mejor que tú. Y ese no es desde luego el primer golpe mío que encaja. Y si sigue siendo tan majadero, tampoco será el último». «No sé por qué te pones así por una simple broma», dijo Adonis, masajeándose la mandíbula. «Si Ferbel ha intercedido por el rey Beriber y la reina Guiomar, si Aratar ha puesto de su parte para que no les haya pasado nada, te juro que vas a regalar esa maldita mansión al conclave de los ancianos para que la limpien». Y aquellas fueron las últimas palabras que pronunció durante el resto del trayecto, aunque el juicioso Carritz le decía de vez en cuando: «No les habrá pasado nada». «Cálmate, hermana mía. Es de Beriber y Guiomar de quienes hablas». «Que Aratar te oiga», decía Bordiol, que por ser el más joven quizá era el más impresionable, pero te aseguro que tiemblo cada vez que me acuerdo de las historias que cuentan sobre el laberinto. «Eres un idiota, Adonis». «Siempre jactancioso y seguro de sí mismo», aseguró el señor de Alayor. Beriber y Guiomar estaban necesitados de aventuras y emociones. No me cabe ninguna duda de que cuando regresen a Balearia, cada vez que recuerden los días que han pasado en el laberinto bendecirán mi nombre. Gesione volvió la cabeza, y le lanzó una mirada tal, que Adonis se atragantó con su última palabra pronunciada. Así, durante un largo espacio de tiempo cabalgaron en silencio, sumidos en sus meditaciones. Hacía calor, y el sol inundaba los campos con alegría. «Ya llegamos», exclamó Bordiol, señalando al frente. Desde una loma, divisaron el frondoso bosque que rodeaba la finca, pero los árboles que lindaban con ella estaban cubiertos de nieve. Gesione acicateó a su caballo, y los demás la siguieron. Al llegar ya Carritz había lanzado un sortilegio, para que el muro de nieve abriera un paso hacia la cancela del laberinto, que permanecía cerrada. Adonis buscó la llave entre sus ropas, pero la señora Gesione no era una dama paciente, e hizo saltar el cerrojo con un certero golpe de su espada. En la casa del jardinero no había nadie, y en vez de perder tiempo en tratar de penetrar allí, avanzaron hacia el palacete. El jardín abandonado tenía la salvaje frondosidad de una selva virgen, los caminos se habían borrado al crecer la hierba y las plantas silvestres, árboles y arbustos se enlazaban, formando misteriosas murallas de verdor, en las fuentes, los líquenes y las adelfas cubrían el misterio de los quiméricos espejos, y por todas partes flotaba una sensación de abandono, sobre la que se alzaba el canto de los pájaros con ensordecedora algarabía. Los demonios caminaban trabajosamente, apartando los jaramagos que obstruían el paso y les desgarraban las vestiduras. De pronto, Gesione se detuvo, ahogando una exclamación, y se volvió furiosa hacia su primo, que lo que trataba de ahogar eran las risas. Por una avenida de geranios en flor avanzaba lentamente Guiomar, cubierta tan solo por la maravilla dorada de sus largos cabellos,
coronada su frente de lirios y rosas, y sus dedos deshojaban una margarita. Tras un macizo de boj, Beiber, que también estaba completamente desnudo, acechaba el avance de Guiomar, y cuando ésta estuvo a su altura se arrojó sobre ella. Entre risas de deseo y caricias lujuriosas, allí mismo, sin percatarse al parecer de la presencia de los demonios, ambos se entregaron al placer de modo desenfrenado. «Dejémosles terminar», dijo Adonis Adiante en voz baja. Hechizados o no, a nadie le gusta que le interrumpan cuando se halla en semejantes menesteres. El secreto del laberinto quedó desentrañado, pero no roto el hechizo. Beiber y Guiomar aceptaron con naturalidad la presencia de sus amigos en el jardín, cuando acudieron a rescatarlos de sus libidinosas actividades. «No me molesta haber perdido contra ti en esta ocasión», le dijo Beiber al señor Adonis Adiant. «Y no creo que la maldición de esa mansión deba ser exorcizada. De vez en cuando no viene mal dejarse llevar por la lascivia». Y cuando ya se despedían de sus cornudos amigos para regresar a Balearia al otro lado del muro, Guiomar le guiñó un ojo a Yacione, y dijo: «Puede que envíe aquí a mis cuñados, el rey Ariante y la reina Silencio. Unos días en el laberinto no les vendrían nada mal». Y Adonis Adiant, al oírlo, estalló en escandalosas carcajadas, y no se calló ni siquiera cuando Yacione le arrojó una bellota a la cabeza. Al final, mientras la niebla del muro daba paso a Beiber y Guiomar hacia el otro lado, todos los demonios reían desaforadamente. Incluso Yacione. Fin.